Entonces hay básicamente tres tipos de reacciones inmunopatológicas o de patologías, así las podemos llegar a agrupar, ¿no? Una donde por diversas causas hacen falta algunos componentes del sistema inmune que conocemos como inmunodeficiencias. Ahora, estas inmunodeficiencias las podemos llegar a observar. Hay muchas causas, ¿no? Pero básicamente, ¿sí?, podemos agruparlas en estas tres situaciones. Una, que haya defectos hereditarios en el desarrollo del sistema inmune, ¿sí?, que el individuo ya pueda llegar a nacer con algún defecto en el sistema inmune. Otra, por ejemplo, que hayan infecciones que lesionen los tejidos linfoides. Sí, y cuando hablamos de infecciones, pues pueden llegar a ser principalmente las infecciones virales. Y en otras ocasiones tenemos neoplasias en el sistema inmune, en los tejidos linfoides. Y esas pues también van a deteriorar el sistema inmune. Entonces son las principales causas que nos llevan a una inmunodeficiencia. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de algunos defectos hereditarios. ¿Sí? El síndrome de Chadai-Higashi, que ocasiona albinismo parcial oculocutáneo, fusión de los gránulos de melanina, ¿sí?, disminución de la quimiotaxis e infecciones piógenas. Aquí el problema es que no hay una respuesta inmune hacia los agentes patógenos, ¿sí? Está alterada la respuesta del sistema inmune. Y se ha observado en los perros, ¿sí?, este síndrome o defectos hereditarios. También tenemos el síndrome del coli gris. ¿Sí? El coli pues es una raza de perros y generalmente cuando son grises tienen problemas en la maduración de los neutrófilos. Los neutrófilos se tienen que madurar para poder ser fagocitos. Entonces, si no se maduran, tienen problemas para poder fagocitar a los agentes extraños. Y entonces, estos tipos de animalitos que tienen, estos colis que tienen ese síndrome, llegan a tener problemas, ¿no?, para la respuesta inmediata hacia las infecciones. Una que surge en los caballos, que se conoce como inmunodeficiencia combinada de los caballos, principalmente los caballos árabes, es una disfunción de los linfocitos T y B, ¿sí?, una hipoplasia del tejido linfoide. El tejido linfoide no se desarrolla, se queda pequeño. Hipoplasia quiere decir que ese tejido tiene pocas células. Bueno, aquí hay unos ejemplos de algunos tejidos que lesionan al sistema inmune, ¿no? Unas infecciones que lesionan esos tejidos. Y principalmente les comentaba que eran virus, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, virus que afectan el tejido linfoides primarios. Tejidos linfoides primarios, el timo, bolsa de Fabricio, médula ósea, ¿sí? Y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el virus de la bursopatía infecciosa en las aves, que afecta e inflama, lesiona lo que es la bolsa de Fabricio en las aves.
el virus de la inmunodeficiencia en simios, o que dicen que mutó, ¿no?, al de los humanos, ¿sí?, y que ocasiona el SIDA en los humanos. El otro, que es el virus de la inmunodeficiencia de los felinos, que es muy parecido al otro, pero en este caso es específico nada más de los felinos, ¿no?, de los gatos. También tenemos virus que afectan los tejidos linfoides secundarios, principalmente los ganglios linfáticos. Y aquí tenemos al distemper canino, ¿no?, que aparte de afectar los tejidos linfoides secundarios o los ganglios linfáticos, también puede afectar en algunas ocasiones hasta los primarios, como la médula ósea, y causar mielosupresión. El virus de la panleucopenia felina. Pan significa todos. Leuco, blanco. Penia, bajo. Todo lo que son las células blancas de esos individuos bajan o están por debajo de los rangos de referencia. Sí, no se están produciendo. También tenemos al virus de la diarrea viral bovina, al herpesvirus 1 de los equinos, ¿sí? Entonces estos virus lo que hacen es lesionar los ganglios linfáticos para que haya una respuesta del sistema inmune. Y algunos virus, ya vimos que, por ejemplo, las 3 principales causas son infecciosas, congénitas y neoplásicas. Pero algunos virus, ¿sí?, pueden ocasionar neoplasias en algunos individuos, ¿sí?, que afecten al sistema inmune. Y entonces van a tener esas dos afecciones al sistema inmune, ¿no? Una que lo infectan y la otra que causan neoplasias. Y dentro de esos virus tenemos al virus de la leucemia viral felina, ¿sí?, el virus de la leucemia bovina y la enfermedad de Marek en las aves. ¿Sí? Estos van a ocasionar, por ejemplo, el de la leucemia viral felina y leucemia viral bovina ocasionan neoplasias en los ganglios linfáticos. Y la enfermedad de Marek ocasiona neoplasias en la bolsa de Fabricio, en las aves. Tenemos otras, por ejemplo, que son las neoplasias, ¿no? Ya dijimos de las virales, que hay unas virus que ocasionan neoplasias, ¿no? Uno muy conocido es el de la leucemia viral felina, que es un retrovirus y ocasiona tumor de los linfocitos T. ¿Sí? Hay otro virus, ¿sí?, que es multifactorial y que conocemos como mastocitoma. El mastocitoma es un tumor de células plasmáticas, células de mastocitos, de células cebadas. Y las células cebadas tienen la función de degranular grandes cantidades de histamina. Entonces, este tipo de tumores generalmente va a ocasionar unos que conocemos como síndromes paraneoplásicos. El mastocitoma se presenta mucho en los perros y generalmente es una neoplasia que se encuentra en la piel, ¿sí? Y es una neoplasia que es cavitada y es ulcerada. Porque ustedes imagínense que la célula cebada está produciendo grandes cantidades de histamina y entonces es como si el proceso inflamatorio no se detuviera, que siguiera, que continuara ese proceso inflamatorio, porque la histamina es un componente muy esencial para el proceso inflamatorio. Y entonces ese individuo produce mucha histamina y entonces el lugar donde esté ese mastocitoma, pues es una lesión como si fuera un
un proceso inflamatorio que no termina. Ahora, dentro de los síndromes paraneoplásicos que va a ocasionar, ¿sí?, este mastocitoma, que es uno de los que ocasiona más síndromes paraneoplásicos, ¿sí?, por la producción de histamina. La histamina estimula, ¿sí?, o tiene un receptor en la zona quimiorreceptora del gatillo, que a su vez va a estimular lo que es el centro del vómito. Y entonces ese paciente se activa el centro del vómito y ocasiona que ese paciente pueda llegar a tener vómitos agudos, ¿no?, por la cantidad de histamina. Otra cosa que hace la histamina es, tiene un receptor en las células parietales del estómago, ¿sí? Y este receptor ocasiona la estimulación del ácido clorhídrico, HCl. Y este ácido clorhídrico lo que va a ocasionar va a ser una irritación a la mucosa gástrica por la alta producción, ¿sí? Entonces vamos a tener gastritis. ¿Sí? La gastritis puede provocar que empiece a haber erosiones, y si progresan esas erosiones se convierten en úlceras, ¿no? Úlceras. Y el ácido clorhídrico en exceso, como irrita el estómago, también va a producir vómito. Y el vómito también produce, aparte de la gastritis, produce esofagitis. Y la esofagitis, ¿sí?, cuando es muy irritativa, produce hematemesis, que es vómito con sangre. ¿Sí? Entonces, esta parte son los problemas o el síndrome paraneoplásico que ocasiona un mastocitoma. Hematemesis dijo, ¿verdad? Hematemesis, sí. Gracias. Y entonces, las inmunodeficiencias se pueden producir entonces por defectos hereditarios, infecciones, principalmente virales, y neoplasias, ¿no? Uno que se presenta, por ejemplo, en los perros es el linfoma canino. Es otra neoplasia muy común en los perros. Y esa vamos a ver un crecimiento muy exagerado de los ganglios linfáticos. Pero no solamente puede ocasionar eso, también hay un linfoma cutáneo, en donde esas células o los linfocitos a nivel de la piel empiezan a formarse en neoplasias. ¿Sí? Y se va a ver muy diferente a cuando se presenta directamente en los ganglios linfáticos. Y también todos los tipos de leucemias, ¿no?, que a veces ni siquiera son virales o no se sabe la causa exacta por la cual aparecen. Ahora, en esta parte a veces hablamos más de los perros y los gatos,
porque son las especies que pues más longevas que tenemos, ¿no? Conviviendo con nosotros y que son los que más se llegan a hacer estudios acerca de ese tipo de alteraciones. Otra enfermedad, otro grupo de enfermedades inmunopatológicas son las enfermedades autoinmunes. Si nosotros recordamos un poquito acerca de cómo se presentan esas enfermedades autoinmunes o por qué el sistema inmune se puede llegar a equivocar, es porque existen, ¿sí?, lo que nosotros conocemos como antígenos. Y los antígenos no es otra cosa más que proteínas de alto peso molecular que el organismo va reconociendo como sustancias extrañas y que en algún momento pueden ocasionar problemas, y es su forma de reconocer a los microorganismos, ¿no? Entonces nosotros tenemos antígenos. Y muchos de estos antígenos se encuentran en la superficie de los microorganismos. Ahora, puede haber antígenos muy parecidos, ¿sí? Por ejemplo, estos antígenos pueden ser de microorganismos, pero dentro del mismo organismo puede haber antígenos muy parecidos. Y eso es donde el sistema inmune, ¿sí?, los puede llegar a reconocer como que es el mismo antígeno y poderlos llegar a atacar. Ahora, ¿de qué forma los va a empezar a atacar? A través del sistema inmune específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no lo pinté demasiado para que vean que que tiene ligeras diferencias con este primero, ¿no? Que podría ser de una bacteria. Y lo tenemos en alguna célula, ¿sí? En alguna célula del organismo. Y también se parece, pero varía en el tamaño. Ahora, ¿qué es lo que los hace que se parezcan más? Como dijimos que son proteínas, ¿sí? Los aminoácidos que tienen y que se van a anclar, ¿sí? Los aminoácidos que se van a anclar, la cadena de aminoácidos o el grupo de aminoácidos que se ancla a un receptor, ¿sí? Los tres los pueden tener iguales, ¿no? En el mismo orden. Y a pesar de que tengan pequeñas diferencias, ¿sí?, o que sean diferentes, el organismo lo reconoce como que son iguales. Pero ese es un problema que tiene para identificación de los antígenos el propio organismo. Esa es una forma. La otra forma en que se puede llegar a desarrollar una enfermedad autoinmune es, por ejemplo, que yo tenga una célula propia como un eritrocito, ¿sí? Y en ese eritrocito se introdujo un microorganismo X, ¿no? Un microorganismo. Y este eritrocito pues tiene sus antígenos de superficie, ¿no? Como todas las células. Pero tiene un microorganismo dentro de ese eritrocito. Ahora el sistema inmune lo tiene que empezar a localizar a ese eritrocito para, como está infectado, lo tienen que destruir. Y entonces va a llegar una célula fagocítica, ¿sí? Supongamos que es un macrófago, y va a fagocitar a ese eritrocito. ¿Sí? Aquí está su núcleo. Fagocita ese eritrocito. ¿Qué pasa con esos antígenos de superficie que tiene ese eritrocito? Puede
una vez que lo fagocita, ¿sí? Lo va a digerir y de ahí va a escoger algún antígeno. ¿Qué pasa si yo escojo este? Que se equivoque el sistema inmune, que esta célula presentadora de antígeno, que podría ser un macrófago o una célula dendrítica, ¿qué pasa si yo escojo a este receptor de superficie? Y se lo presento a través del complejo mayor de histocompatibilidad, se lo presento a los linfocitos, les digo, miren, este fue el que encontré, que es una de las proteínas de mayor peso molecular. El linfocito T, CD4, ¿sí? A la hora de que le presentan ese antígeno, lo va a procesar, ¿sí? Ese antígeno entra aquí al linfocito T, lo procesa, ¿sí? Y va a estimular a un linfocito CD8, ¿sí? CD8, ¿sí? Va a estimular a un linfocito CD8 para convertirlo en un linfocito citotóxico, pero que tenga un receptor específico para ese antígeno. ¿Sí? Aquí va a caber ese antígeno que se les presentó. Ahora, ¿dónde estaba ese antígeno? ¿O de quién es ese antígeno? En el eritrocito. En el eritrocito, ¿no? Y aquí tenemos un eritrocito. ¿Y qué le va a pasar al eritrocito? Pues lo van a destruir, pensando que es el que está causando el mal. Así es, ¿no? El eritrocito va a quedar destruido. ¿Sí? Esas son una de las o de los problemas que se ocasionan cuando el sistema inmune falla, ¿no? Y también va a estimular a una célula, a que se convierta un linfocito B en célula plasmática, productora de anticuerpos, ¿no? Esta va a empezar a producir anticuerpos. ¿Esos anticuerpos a dónde se van a ir a pegar, a adherir? A los eritrocitos para marcarlos. A los eritrocitos, aquí se va a adherir ese anticuerpo, miren, aquí. ¿Sí? Ahí se van a adherir esos anticuerpos. Ahora, si se adhieren los anticuerpos, ¿sí? Se está provocando la opsonización, ¿sí? Y aquí va a llegar una célula fagocítica a destruir a ese eritrocito. Y entonces se va a ocasionar una enfermedad que se ocasiona mucho en los perros, ¿sí? Que se llama hemólisis intravascular inmunomediada. Y el organismo va a estar destruyendo sus propios eritrocitos. Hay otras formas en las que se pueden desarrollar ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, hay unos antígenos dentro del organismo que se conocen como antígenos secuestrados. ¿Sí? Secuestrados. Antígenos secuestrados. Y se llaman secuestrados porque se encuentran en una zona donde no están en contacto con la sangre ni con las células inflamatorias. Por ejemplo, los que tienen antígenos secuestrados son
unas pequeñas células que produce el hombre que se llaman espermatozoides, ¿sí? Que provienen de una célula que se llama espermatogonia. Y ahí esa espermatogonia generalmente la irrigación que recibe es por difusión. Y entonces los espermatozoides es una célula que tiene características diferentes a las demás células del organismo, ¿sí? Acuérdense que tiene reducida a la mitad la cantidad de cromosomas. Entonces es diferente a todas. Si en por ejemplo, no sé si han escuchado que cuando existe fiebres altas y se incrementa mucho, ya ven que habíamos dicho que con la fiebre se incrementa mucho la permeabilidad. Si se incrementa tanto la permeabilidad y llega sangre, ¿sí? Sangre con células inflamatorias a los túbulos seminíferos, donde se encuentran los espermatozoides, esos espermatozoides los van a reconocer como células impropias y va a empezar a producirse un proceso inflamatorio en los testículos. ¿Cómo se llama la inflamación de los testículos? Orquitis o algo así, profesor. Orquitis, así es, gracias. Orquitis. Y entonces, si se desarrolla un proceso inflamatorio ahí en los testículos, que puede ser por un traumatismo, puede ser por la fiebre, son las dos principales causas que hace que esos testículos se inflamen, ¿no? La fiebre por la extravasación de la sangre hacia los túbulos seminíferos y un traumatismo es porque se incrementa la irrigación y la permeabilidad en los testículos y va a llegar esos fagocitos a donde están los espermatozoides. Los reconocen como impropios y ¿qué les va a pasar a esos espermatozoides? Vamos a generar una respuesta inmune hacia esos espermatozoides, ¿no? Linfocitos T, CD8, que son los citotóxicos, y anticuerpos, que es una respuesta inmune específica contra esos espermatozoides. Y entonces el individuo es infértil, ¿no? Otro ejemplo de antígenos secuestrados, por ejemplo, ¿te acuerdan cuando vimos lo de la articulación? ¿Qué parte de la articulación no tiene contacto con la sangre? De forma fisiológica. Cuando vimos la articulación, ¿sí? Las partes de la articulación y cómo se reparaba y todo, y cómo se nutría, ¿qué parte de la articulación no tiene contacto con la sangre? Bueno, el cartílago, ¿sí? Habíamos comentado que el cartílago se nutre a través de difusión de ese líquido que conocemos como líquido sinovial, ¿sí? Y entonces el cartílago recibe de ahí su nutrición en las articulaciones. Y entonces no tiene contacto con
con la sangre. La irrigación llega hasta el hueso subcondral, pero no avanza más allá del cartílago, ¿no? Entonces el cartílago, los condrocitos también tienen antígenos secuestrados, en donde los fagocitos no llegan a tener contacto con ellos. Y como no tienen contacto, pues no lo reconocen como algo que sea impropio. ¿Qué pasa si se empieza a lesionar el cartílago? ¿Sí? Por ejemplo, que sea una enfermedad articular degenerativa, ¿sí? Que puede pasar en los individuos mayores o seniles, o que sufra un golpe y que se lesione el cartílago, ¿sí? Un traumatismo. Va a haber una hemorragia, ¿sí? Y aquí se va a empezar a acumular sangre, y la sangre lleva consigo las células fagocíticas. Y esas células fagocíticas pues van a empezar a tener contacto con el cartílago. Y ese cartílago tiene antígenos. Y esos antígenos no son reconocidos por el organismo, nunca habían estado en contacto con ellos. Y lo reconocen como antígenos impropios, ¿sí? Y van a empezar a destruir a través del sistema inmune específico a esos antígenos, ¿no? De los condrocitos. Y entonces van a empezar a destruir el cartílago. Y esa enfermedad se puede presentar en muchas especies, y la conocemos como artritis reumatoide. Y lo mismo va a ocurrir con la mielina, ¿no? En algunas vainas nerviosas. La mielina también no tiene contacto con el sistema inmune, y por alguna razón, traumatismo, inflamación, ¿sí? Llega a tener contacto con ese sistema inmune. El sistema inmune la puede reconocer como impropia y la empieza a destruir, ¿sí? Y es cuando tenemos la esclerosis múltiple. Otra de las teorías que se tienen. ¿Eso es cuando se produce Guillain-Barré, no, profe? ¿Perdón? Eso que pasa, lo de la mielina, pasa cuando da el síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? No, esa nada más es un proceso inflamatorio. Ah, caracas. Porque se quita. Es una a ver si me fue el nombre. Pero es una inflamación de las fibras nerviosas. Pero no se crea una enfermedad autoinmune, ¿sí? Por eso es reversible. El sistema inmune, ¿sí?, hace que se inflamen esas terminaciones nerviosas, esas fibras nerviosas, pero no se desarrolla la enfermedad autoinmune. Entonces la inflamación es lo que hace que se vaya dañando en este caso la mielina, pero cuando se va lo que es la inflamación ya se puede reparar. Así es que causa nada más inflamación, no causa una enfermedad autoinmune, la de Guillain-Barré. Okay. ¿Sí? Hagan de cuenta que esa enfermedad como que quiere convertirse en un proceso autoinmune, pero el organismo, el sistema inmune, retrocede en su proceso, ¿sí? Y se da cuenta que es algo propio y se quita.
Bueno, tenemos también algunas enfermedades que más se han presentado por ejemplo, en los perros, como es el pénfigo, ¿sí? Que es una enfermedad en donde hay una respuesta autoinmune hacia la piel, y también tenemos, por ejemplo, una que se parece mucho, es el lupus. El lupus también hay, pero esa de lupus puede surgir en cualquier tipo de organismo, de órgano, ¿no? Se presenta mucho en la piel, pero puede llegarse a producir. El lupus va a ir en contra del tejido intersticial, ¿sí? De los diferentes órganos. Uno de los principales es en la piel. Entonces imagínense que esté destruyendo el tejido intersticial de la piel. Se va a desprender la piel y van a quedar úlceras. Bueno, otra de las teorías que se tiene por qué surgen estas enfermedades autoinmunes. Profe, Sí. en este caso, ¿hay alguna diferencia en el proceso de qué es lo que va destruyendo o por qué se clasifica el lupus como, creo que hay 3 tipos, ¿no? El eritematoso sistémico y otros 2 que no recuerdo. O sea, ¿hay un proceso diferente o por qué se clasifica así? Se clasifica de acuerdo a la cantidad de tejidos que puede llegar a destruir. Ok. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, ¿en dónde se puede presentar? Es el más grave. Ahí su nombre lo dice, ¿no? Lupus eritematoso sistémico. ¿A quién afecta? Entonces, A eritrocitos, a todo el sistema. No. El lupus eritematoso sistémico. Ah. A muchos órganos. ¿Sí? A muchos órganos. Y uno de los órganos que más se llega a afectar o más rápido son los riñones. Afecta mucho el epitelio renal. Hay otra enfermedad que se llama miastenia gravis, que esa también se presenta en los perros. Nosotros tenemos la sinapsis neuromuscular, y dentro de la sinapsis neuromuscular, ¿sí? Vamos a ejemplificarla así. Tenemos los receptores de acetilcolina. Para que funcione ese músculo tenemos que estimularlo a través del sistema nervioso, las terminaciones nerviosas, la sinapsis neuromuscular, y para que esa sinapsis neuromuscular funcione necesitamos la acetilcolina, ¿no? Y la acetilcolina se pega aquí a este receptor, y ese músculo se contrae, ¿sí? Se contrae, se pega aquí. En el caso de esas terminaciones nerviosas, lo que se daña o lo que van a empezar a hacer los anticuerpos principalmente, es destruir los receptores de acetilcolina.
Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos destrucción de acetilcolina? Digo, de los receptores de acetilcolina. Pues no se pueden realizar las contracciones musculares. No se puede realizar las contracciones musculares. Entonces, si llega un anticuerpo y destruye esas terminaciones, pero la fibra muscular, ¿sí? Su DNA está bien, ¿no? Está bien. Y ella vuelve a producir receptores para acetilcolina. Aquí están, nada más que va a tardar un poco en que esos receptores se pongan en la membrana, ¿sí? En la sinapsis neuromuscular. Y esto puede durar milésimas de segundo. Entonces, ¿cómo creen que vaya caminando ese individuo? Pues medio raro, ¿no? De repente se va así como a caer, ¿no? ¿Sí? Va a depender de qué tan evolucionada tenga la enfermedad, pero va a empezar a caminar y de repente va a empezar a temblar y pueden empezarle a fallar las extremidades y caerse. Y al cabo de poquito tiempo, si la lesión todavía no está muy avanzada, la enfermedad, se para y vuelve a caminar otro poquito y se vuelve a caer. Se para y vuelve a caminar y se vuelve a caer. ¿Sí? Porque se están produciendo y destruyendo constantemente esos receptores de acetilcolina. Y entonces no hay una comunicación precisa por parte de la terminación nerviosa hacia el músculo. ¿Sí? A esta enfermedad se le conoce como miastenia gravis y se presenta en los perros también. Se ha visto que los perros llegan a tener mucho esta enfermedad. Ahora, nosotros sabemos que los virus, ¿sí? Los virus últimamente está más difundida esta imagen de los virus. ¿Sí? Todas estas estructuras que tiene en su cobertura, ¿sí? Son antígenos de superficie. Ahora, un virus, para que evite la fagocitosis, ¿sí? Que evite que lo puedan llegar a detectar, ¿qué tiene que hacer un virus para que no lo detecten? Aquí tenemos su DNA, ¿no? ¿Ustedes qué creen que desarrolle un virus para que evite, ¿sí? A las células inflamatorias, a los fagocitos? Creo que tienen inhibidores de la respuesta inmune. ¿De qué, perdón? No alcanzo a escuchar. Que según yo tenían inhibidores de la respuesta inmune, algo así. Que es lo mismo que utilizan cuando ya entran a las células, también evitan que la misma célula produzca las respuestas y a su vez evita la apoptosis. Aquí está el virus, entra a la célula, ¿sí? Y sí, tiene inhibidores de la digestión, ¿sí? Entonces, a pesar de que se peguen aquí los lisosomas, inactiva los lisosomas. Así es. ¿Sí? Inactiva la digestión. Pero, ¿qué hace ese virus para evitar que... Aquí ya lo fagocitó, aquí. Pero, ¿cómo le hace el virus para evitar la fagocitosis? Para evitar que esta célula inflamatoria lo reconozca como algo extraño.
¿Se acuerdan qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Es una proteína, ¿no? Es un marcador que tienen todas las células. Y el complejo mayor de histocompatibilidad se supone que da la identidad de las células en un organismo. Entonces, ¿qué pasa si yo a este antígeno, que es un antígeno viral, el virus, ¿sí?, lo hace parecido a el complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Qué pasa si este es parecido al complejo mayor de histocompatibilidad? Y llega este fagocito a quererlo fagocitar, ¿sí? Hagan de cuenta que el complejo mayor de histocompatibilidad es su credencial de lector y que dice, sí es de aquí, déjenlo pasar, ¿sí? ¿Qué pasa si este virus desarrolla eso? Que ese antígeno sea muy parecido. Pues ya no lo reconocerían como algo Los extraño. confunde. Así es, ¿sí? Lo quieren hacer tan parecido a los antígenos del organismo para evitar la fagocitosis. Ahora, lo hicieron muy parecido, pero pues el sistema inmune es muy eficiente, ¿no? El sistema inmune es muy eficiente. Hicieron esos antígenos muy parecidos. Y el sistema inmune sí lo reconoce como que es algo extraño y lo fagocita, ¿sí? Y era lo que veíamos con los eritrocitos. Y aquí tenemos un antígeno, ¿sí?, que es de un microorganismo y que vamos a producir una respuesta inmune específica contra ese antígeno. Pero ese antígeno se parece a uno que teníamos en el endotelio vascular. Aquí tenemos el endotelio vascular. Vamos a ponerlo así. Tenemos el endotelio vascular. Sí, tenemos el endotelio vascular y ese antígeno que el virus quería hacer, lo tenemos aquí. Sí, y hay uno que se parece. Y entonces vamos a ocasionar daño en el endotelio vascular, ¿sí? O en otros tejidos, ¿no? Por ejemplo, en donde se produce mucho es en este tipo de alteraciones en el riñón, ¿sí? Entonces tenemos una enfermedad autoinmune renal contra el epitelio renal. O sea, pero porque dijo que se empezaba ese proceso de daño al epitelio renal, profe, ahí sí ya me confundí. Bueno, me perdí un poquillo. Porque se produce, o sea, el virus al tratar trata de evitar la fagocitosis, ¿no? Que se ha destruido. Y al tratar de evitar la fagocitosis, generalmente va a empezar a crear antígenos muy parecidos al cuerpo, a los que tienen las células corporales. El sistema inmune es muy eficiente y aún así, aunque se parezcan, va a reconocer que son impropios. Y va a ocasionar que este sea un antígeno dañino para el cuerpo y lo va a presentar a un linfocito T. Y de ahí se va a generar la respuesta inmune específica. Pero se parece tanto ese antígeno viral a una célula, a un antígeno de superficie de alguna célula, por ejemplo, las células del epitelio renal. Se parece tanto que a estas células del epitelio renal que tienen ese antígeno parecido, se les van a adherir los anticuerpos o va a llegar un linfocito CD8, ¿sí?, a destruir esta célula. Y si se destruyen las células, se van a generar, pero vamos a tener una insuficiencia renal aguda, porque el organismo está destruyendo esas células.
¿Hay alguna razón por la que normalmente se dé, bueno, que se parezcan a las células renales? ¿O, o no? Los antígenos no, pueden ser a cualquiera. Nada más que si nosotros vemos la función que tienen las células renales, son filtradores de la sangre, entonces están altamente irrigados. ¿Sí? Y entonces la probabilidad de que exista una alteración autoinmune en los riñones, pues es muy alta. No es tan alta, por ejemplo, en otros tejidos en donde la irrigación es menor. ¿Sí? Y también se menciona que algunas enfermedades metabólicas, como la diabetes, tienen un proceso autoinmune. ¿Por qué? Porque generalmente se ocupan mucha cantidad de receptores para ejercer la función de la insulina. Nosotros ya vimos que esto de las enfermedades autoinmunes tiene que ver con los antígenos. Y esos antígenos son proteínas de alto peso molecular. Y también en una célula los conocemos como receptores, ¿sí? Que es donde se pegan las hormonas, por ejemplo, que es donde se adhieren estas señales que están viajando todo el tiempo por el organismo, y ahí es donde se van a pegar. Ahora, nosotros tenemos lo que es el páncreas, ¿no? Y el páncreas va a producir la insulina, los islotes pancreáticos. Las células beta de los islotes pancreáticos van a producir la insulina. Pero ¿cómo se produce la insulina realmente en esa célula? ¿Sí? Se produce a través de la síntesis de proteínas, ¿no? Aquí tenemos el DNA, pero para que se produzca necesita ella tener el estímulo de producción. Y este es un receptor que tiene en la membrana que va a captar la concentración de glucosa a nivel corporal, a nivel sanguíneo, ¿sí? Se le conoce como receptor GLUT. Y este es un GLUT2, porque hay varios tipos, que nada más se encuentra en el páncreas. Y entonces este mide la concentración de glucosa. Cuando hay elevada cantidad de glucosa, este GLUT se activa y estimula al DNA para producir la proinsulina. Preproinsulina. Y después de ahí se capacita esta preproinsulina, ¿sí? A partir de un mecanismo enzimático en proinsulina. ¿Sí? Y posteriormente se convierte en insulina. Y esta insulina sale de esa célula al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy destruyendo este GLUT2 del páncreas? ¿Qué se va a Bueno, producir en el... no se van a poder detectar los niveles de glucosa y no se va a poder producir tampoco la insulina necesaria para esa glucosa. Entonces hay personas diabéticas que no producen insulina, que dejan de producir insulina y les revisan el páncreas y está sano. ¿Sí? Tiene células, pero ¿por qué no produce insulina? Ah, pues porque no pueden captar la señal. Ahora, este GLUT2 puede ser destruido por una enfermedad autoinmune. Ya son teorías, ¿eh?
Después la insulina viaja hacia una célula y para que esa insulina penetre la célula o ejerza su función, tiene que adherirse a un receptor de membrana, que es el receptor de la insulina, que también es una proteína de alto peso molecular. Y aquí tenemos a la célula. Entonces, este receptor también puede llegar a ser reconocido como impropio y dañarse, ¿no? Entonces, a pesar de que tengas grandes cantidades de insulina o insulina suficiente para ejercer una función, si este receptor, que también es un receptor, ¿sí?, es el receptor de insulina, que también es una proteína, se puede llegar a destruir o estar destruyendo a través de un proceso autoinmune. Y ya la insulina no se puede adherir y no le da la función. Este receptor lo que hace es estimular a la célula para que la célula produzca un receptor, que es un receptor de membrana también, ¿sí?, una proteína de alto peso molecular que se llama GLUT, ¿sí?, que generalmente es GLUT4 o GLUT5. Y este GLUT, una vez que se produce, necesita la glucosa y el sodio para que pueda ejercer su acción. Pero también es un receptor. ¿Qué pasa si yo creo una enfermedad autoinmune contra ese receptor GLUT4? Entonces, si nosotros tenemos daño, ¿sí?, o una enfermedad que se produjo a partir de una enfermedad autoinmune en donde se está dañando el GLUT2, podemos llegar a tener un paciente diabético. El receptor de la insulina, que estamos produciendo anticuerpos, contra el receptor de la insulina, podemos tener un paciente diabético, un individuo diabético. Y si también en las células del cuerpo estamos produciendo anticuerpos o una respuesta inmune hacia los GLUT, ¿sí?, 4 y 5, podemos llegar a tener un paciente diabético. ¿Sí? ¿Qué función era la que hacía el GLUT4-5, profe? Me quedé en la función del receptor y de ahí me perdí un poquito. Introducir la glucosa a la célula. Ok, o sea, la capta el receptor y el GLUT es el que la introduce después de haberse reconocido. Ajá, el GLUT lo que hace es introducir glucosa, igual que el GLUT que tiene las células pancreáticas, también introducen glucosa, ¿sí? Pero también es un receptor que estimula el DNA para la producción de insulina. Ok. Pero son transportadores de glucosa, por eso se llaman GLUT. Y por eso es que se tiene esta consideración de que algunas enfermedades, que nosotros las conocemos como enfermedades metabólicas, pues realmente no son tan metabólicas como se cree, ¿no? Que algunas están desarrolladas o se presentan por enfermedades autoinmunes. Y bueno, aquí está unos ejemplos de lo que estábamos viendo, ¿no? De los antígenos secuestrados, como la mielina, espermatozoides, el cristalino, el cartílago articular, ¿sí?, la función anormal de los linfocitos que reconocen a células propias como impropias, o
esos receptores, ¿no? Como impropios en el lupus, miastenia gravis, esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, y también la activación policlonal de linfocitos B, que son los que van a producir los anticuerpos. Un linfocito B, por ejemplo, que se convierte en una célula plasmática y que va a producir anticuerpos, se puede equivocar en la producción de anticuerpos. Y una característica que tienen esos linfocitos B, esas células plasmáticas, ¿sí?, es que tienen una acción policlonal. Esos linfocitos B, a la hora de estimularse, se empiezan a replicar. Y entonces empezamos a tener gran cantidad de linfocitos B que se están equivocando en la producción de anticuerpos, ¿sí? Porque una vez que se estimulan los linfocitos B, algunos de ellos empiezan a tener mitosis y se producen muchos linfocitos B activados que a su vez se van a producir en células plasmáticas, ¿sí?, productoras de anticuerpos. Esa es la activación policlonal de los linfocitos B. Profe, pero si se equivocan de anticuerpos, destruirían, o sea, sería otra enfermedad autoinmune porque destruirían otras células. O No, recuerden que cuando, por ejemplo, se activan a partir de la activación del CD4, el CD4 tiene un antígeno aquí, ¿sí?, que es el que va a traducirle al linfocito B. Y ese antígeno lo pudieron encontrar en una célula epitelial, en una célula de los túbulos renales, en la piel, en cualquier otra célula del organismo, ¿sí?, en los eritrocitos, ¿sí? Y se está produciendo un linfocito, el linfocito B se activa y empieza a producir esos anticuerpos, ¿sí?, que son para células propias. Pero ahí, ¿sí?, hay una estimulación, una activación de los linfocitos B anómala, o sea, ellos están produciendo esos antígenos y no se están dando cuenta que esos antígenos son propios, ¿sí? Entonces es una alteración en el sistema inmune y en la captación de antígenos. Y es por eso que esas enfermedades, una vez que se presentan, pues hay una generación exponencial de esas respuestas, ¿no? Ahora, ¿cuándo creen que se vayan a presentar más estas enfermedades? Si ya sabemos que es una mala respuesta del sistema inmune. A ver, si un individuo tiene una enfermedad autoinmune, ¿sí?, una enfermedad autoinmune, ¿sí?, ¿qué probabilidad hay de que ese individuo produzca, aparte de esta enfermedad que ya tiene, por ejemplo, tiene artritis reumatoide, qué probabilidad hay de que ese individuo produzca otra enfermedad autoinmune, que su sistema inmune se vuelve a equivocar? Pues altas, ¿no? Porque si ya se está equivocando, va a seguir atacando, va a seguir modificando y a la vez, pues, se va a equivocar más. Así es. Entonces hay una alta probabilidad de desarrollar más enfermedades autoinmunes.
Hay una alta probabilidad de que un individuo que ya tiene una desarrolle otra. ¿Sí? Y se dice, por ejemplo, que una de las principales o de los inicios de una enfermedad autoinmune son las otras que vamos a ver, yo creo que para la próxima clase, que son las enfermedades de hipersensibilidad. La hipersensibilidad, la más conocida son las alergias. Un individuo que tiene alergias, ¿sí?, a varias cosas, tiene una mayor probabilidad de que desarrolle una enfermedad autoinmune. ¿Sí? Y una vez que desarrolle una enfermedad autoinmune, tiene alta probabilidad de que desarrolle otras enfermedades autoinmunes. Ahora, estas enfermedades autoinmunes, ¿cuándo están más agudas? ¿Cuándo tienen una actividad más aguda? ¿Sí? Va a tener una actividad más aguda esta enfermedad autoinmune cuando esté altamente estimulado el sistema inmune. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se puede estimular ese sistema inmune? Esa enfermedad se va a volver muy aguda si nosotros, o si el individuo estimula el sistema inmune. Por ejemplo, a ese individuo que tiene una enfermedad autoinmune, ¿lo pueden vacunar? No. No. Si lo vacunan, ¿qué le va a pasar? Pues se nos puede morir. Sí, por la enfermedad autoinmune, porque se va a volver muy aguda. Estás estimulando el sistema inmune va a estar muy atento a todo lo que esté pasando y después de la vacuna se va a poner muy grave de esa enfermedad autoinmune. ¿Sí? Esos individuos no se pueden vacunar. ¿Cuándo también está estimulado el sistema inmune? O se estimula el sistema inmune. Después de enfermar. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un individuo que tiene una enfermedad autoinmune? Va y se come unos tacos ahí en la esquina y pues tenían salmonelosis y se enferma de salmonela. Y pues la salmonela pues la pueden tratar, ¿no? Le dan antibiótico y ya se cura. ¿Qué le va a pasar después de que se cure? Su enfermedad autoinmune va a estar más aguda. Más aguda porque hay Su una sistema estimulación. estuvo muy estimulado. Así es, su sistema inmune se estimula, se activa, ¿sí? Y la enfermedad autoinmune empieza a ser más aguda. También puede suceder, por ejemplo, que se estimule el sistema cuando algún agente alergeno se entre al sistema del organismo, ¿no? Así es, Hace ¿sí? que se estimule. Así es. Ya ven cómo se van aprendiendo. Era lo siguiente que íbamos a poner aquí. Las alergias, ¿no? Si ese paciente tiene o sufre un proceso alérgico, después del proceso alérgico, inmediatamente después, la enfermedad autoinmune va a ser muy aguda.
¿Sí? También después de una situación de estrés. Después del estrés. Después de sufrir una situación de estrés, ¿sí? Se activa el sistema inmune. Entonces, ¿qué se hace para controlar esas enfermedades? Controlarlas, no quitarlas, no se pueden quitar. Primero, pues hay que evitar todo tiene que esto, cuidar ¿no? mucho, ¿no? Sí, hay que evitar Primero eso. para evitarlas. Sí, pero, pues, por ejemplo, es difícil evitar que se enfermen, o que tengan una alergia, o que entren en estrés. Se puede tener como, por ejemplo, no sé cómo se le llaman, como controladores, que no sobreestimulen el sistema inmune, pero que mantengan controlado y protegido pues al propio sistema y al organismo, ¿no? Suprimirlo. Sí, hay que deprimir el sistema inmune. Ahora, si tú deprimes el sistema inmune, ese individuo, ¿qué le va a pasar con él? Pues tiene que vivir en un medio ambiente donde todo el tiempo tenemos contacto con alergenos, ¿no? ¿Qué pasa si yo deprimo el sistema inmune? Pues cualquier enfermedad le va a afectar mucho más. Así es, se va a enfermar, ¿no? Es más fácil. Así es. Entonces se forma así como un círculo vicioso, ¿no? Se enferma más fácil, le quito el depresor para que salga de esa gripa, a lo mejor que tiene, se activa el sistema inmune y se activa la enfermedad autoinmune. ¿Sí? Se da para acá. Y se activa la enfermedad autoinmune. Por eso es que son enfermedades tan graves. ¿Sí? Y también muy difíciles de controlar. Bueno, ¿dudas que tengan? No, profe. ¿No? Todo bien, profe. Bueno, pues nos vemos la próxima clase. Solo, profe, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Nos Adiós. vemos, profe, gracias. Hasta luego.